Cordial saludo, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Oscar Ignacio Jiménez Martínez. Soy estudiante del curso Algoritmos y Modelos Criptográficos del grupo 15 de la especialización en Seguridad Informática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en la fase 5, aplicación de algoritmos y métodos criptográficos en el mundo real. Y en este segundo video voy a explicar sobre el cifrado asimétrico. Cifrado asimétrico. El cifrado asimétrico es una de las herramientas más importantes del campo de la criptografía, a diferencia del cifrado simétrico, que utiliza una clave única tanto para el cifrado como para el descifrado. El cifrado asimétrico utiliza un par de claves, una clave pública y una clave privada. La clave pública se utiliza para cifrar los mensajes, mientras que la clave privada se utiliza para descifrarlos. Este enfoque ofrece una mayor seguridad, ya que la clave privada nunca se comparte y la única que se comparte es la clave pública. Entonces, dentro del cifrado asimétrico tenemos acá la siguiente representación gráfica. Entonces acá tenemos dos puntos, que es Alice, que es la persona que va a transmitir el mensaje, y Bob, el que lo va a recibir. Entonces Alice va a transmitir el mensaje en un texto plano, el cual lo va a cifrar con su clave pública y va a enviar el texto cifrado. Bob va a recibir el texto cifrado y lo va a descifrar con la clave privada, y el resultado va a ser pues el texto en plano, en lo cual él lo va a poder visualizar después de que lo descifre. Entonces, con una clave pública, Alice cifra el texto, y con la siguiente clave privada, Bob descifra el texto. Entonces acá tenemos los tipos de criptografía simétrica. Entonces, dentro de los tipos de criptografía simétrica tenemos la RSA. Este algoritmo es ampliamente utilizado y aceptado debido a su seguridad, eficiencia, descifrado de datos, maneja una longitud de clave de 1024 a 2048 bits, tiene un tamaño de bloque de 1024 bits y su función radica mediante el cálculo de la longitud de bloque, ya que queda alojada en el equipo que va a guardar la clave privada. Tenemos el GAMAL, es otro tipo de cifrado asimétrico. Este algoritmo proporciona seguridad sólida y se utiliza en aplicaciones que requieren anonimato y confidencialidad. Tiene una longitud de cifrado de 1024 a 2048 bits y posee un bloque de 64 bytes. El cifrado se realiza mediante el uso de clave pública del receptor. Tipos de criptografía asimétrica. Entonces, dentro de los tipos de criptografía asimétrica también tenemos la curva elíptica, el cifrado de curva elíptica. Este cifrado se basa en el uso de curvas elípticas sobre campos finitos para realizar operaciones criptográficas. Este algoritmo emplea un bloque de 68 bits y su funcionamiento se basa en estructuras algebraicas, en pocas palabras, en curvas elípticas. Después tenemos Diffie-Hellman, que es un protocolo utilizado para el intercambio seguro de claves en un canal inseguro y es ampliamente utilizado en protocolos como TLS 4, y cantidades de cifrados va en 768, 1024, 536 y 2048 bits, con un bloque de 68 bytes, de 128 bytes, y además permite acordar una clave entre dos usuarios a través de un medio seguro. ¿Cuáles son las ventajas del cifrado asimétrico? Pues la clave pública puede ser distribuida abiertamente, mientras que la clave privada mantiene en secreto. Entonces, en este tipo de algoritmo, no es como en el simétrico, que tenemos que compartir la clave privada. Acá compartimos la clave pública y se descifra con la clave privada. Y las desventajas: es mucho más lento que el algoritmo simétrico y requiere de más recursos computacionales que la criptografía simétrica.
y no puede mejorar la misma cantidad de volúmenes de datos como la simétrica. Entonces en la simétrica la desventaja es el uso de la clave, que tenemos que compartirla, la clave privada, pero acá dentro de la parte del cifrado asimétrico, pues se comparten, son dos llaves, una se cifra que es la clave, se comparte la clave pública y se descifra con la clave privada, pero el nivel de volumen que maneja de los datos es menor el de la simétrica. Entonces la simétrica maneja mucha cantidad de datos, mayor volúmenes de datos como tal. Entonces existe un tipo de cifrado que es un cifrado híbrido que utiliza ambas características pues, para aumentar su rendimiento. Elementos fundamentales de la criptografía, entonces tenemos algoritmos de cifrado, funciones hash, firmas digitales y certificados digitales. De los algoritmos de cifrados, que son métodos matemáticos utilizados para cifrar y descifrar información, donde los algoritmos deben ser robustos y resistentes a los ataques criptográficos. Tenemos las funciones hash, que son algoritmos que toman una entrada y producen una cadena de caracteres de longitud fija que parece ser aleatoria, se usan para verificar la integridad de los datos. Tenemos las firmas digitales, que proporcionan autenticación y no repudio. Una firma digital es creada con una clave privada y puede ser verificada por cualquier persona con la clave pública correspondiente. Y tenemos los certificados digitales, son emitidos por autoridades de certificación. Estos certificados digitales asocian una clave pública con la identidad. Tenemos aplicaciones criptográficas. Las aplicaciones de sitios web aseguran que los sitios web son quienes dicen ser. Por ejemplo, en los protocolos HTTPS utiliza los certificados digitales para establecer conexiones seguras. Tenemos el correo electrónico seguro. Mediante las firmas digitales y certificados pueden asegurar y autenticar los correos electrónicos. Tenemos las firmas digitales que se utilizan para autenticar los documentos y las transacciones financieras. Y tenemos las criptomonedas que utilizan en Bitcoin y otras criptomonedas de uso criptográfico para asegurar las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. Además tenemos las vulnerabilidades más comunes que se presentan en el cifrado asimétrico, que es la clave privada compartida. Si un atacante obtiene la clave privada, este puede descifrar todos los mensajes cifrados con la clave pública correspondiente y para firmar los mensajes en nombre del propietario. Y la manera de mitigarlo es proteger la clave privada con contraseñas fuertes y almacenar en dispositivos seguros como módulos de seguridad de hardware. Tenemos los ataques de factorización. El problema se centra en que el algoritmo como RSA depende de la dificultad de factorizar números grandes. Si se encuentran métodos eficientes para factorizar estos números, la seguridad se va a ver comprometida como tal. Y la mitigación utiliza tamaños de clave suficientemente grandes, por ejemplo de 2048 bits o más grandes, y utiliza las claves de manera periódica. Eso es una forma como de mitigar. Vulnerabilidades de cifrado. Entonces tenemos el ataque de canal lateral. Estos ataques explotan información obtenida del entorno físico del dispositivo que realiza el cifrado, como el tiempo de ejecución, consumo de energías o emisiones electromagnéticas, y la manera de mitigarlos es implementar contramedidas como el blinding o cegado y realizar análisis de tiempos para minimizar la información filtrada. También tenemos el criptoanálisis de claves públicas. Los métodos específicos de criptoanálisis dirigidos a los algoritmos de clave pública pueden intentar deducir la clave privada a partir de la clave pública. Y la manera de mitigarlos es usar algoritmos robustos y tamaños de clave readecuadas, por ejemplo el SC, y ofrece una seguridad similar a la RCA con claves más cortas, pero es crucial seguir las recomendaciones de tamaño de claves actualizadas. Estas son las referencias que utilizamos para esta etapa. Son informaticatutoriales.com, kaspersky.com, López A, todo sobre criptografía, algoritmos de clave simétrica y asimétrica, y newformation.com.
criptografía.com cuáles son los algoritmos de cifrado más utilizados en criptografía. Muchas gracias y eso es todo.